vamos a ver ahora la pestaña de unidades, que es donde va la estructura del curso en la hoja de cálculo de apoyo a la creación de mocks. Bien, en principio tendremos en el CMS, en estudio, los módulos se llaman secciones y las secuencias de aprendizaje subsecciones, y aquí es donde hay que definirlas. Bien, aquí iremos poniendo la sección, cada una de ellas, química, vida y sociedad, el átomo, pues si quisiéramos poner una después de esto, pues pondríamos aquí sección de prueba y nos crearía un nuevo número y aquí tendríamos que poner las subsecciones. Fijaos que en este caso hay solo una subsección y un examen por cada unidad, ¿vale? Pues una subsección sería, por ejemplo, primera subsección, y luego ya está. Podemos ponerle si queremos la fecha de inicio o fin, pero lo normal es dejarlo vacío por si acaso. Queremos poner una nueva, pues copiamos con control C, control V lo de arriba porque es la misma unidad, ¿vale? Y aquí sería segunda subsección. Y por último, esta tendría el examen final con control C, control V, y aquí pondríamos examen extra, por decir algo. Fijaos que los números, estos se van rellenando automáticamente y cuando hacemos una sección nueva empieza desde el 1. Aquí lo que hay que hacer además es decir las secciones, en edX lo que es evaluable es la subsección. Entonces aquí habría que decir que queremos que esta subsección sea evaluable, nos sale un desplegable de los tipos que hayamos definido. En principio aquí veis que son todo exámenes menos el examen final. Bien, esto va ligado a tipos de tarea. Aquí en tipos de tarea tenemos que haber definido los tipos de exámenes que habrá. En este caso teníamos un examen para cada unidad y un examen final. Entonces tendríamos aquí examen, una abreviatura, el peso de todos los exámenes de tipo examen que vaya a haber juntos, en este caso sería el 60%, a repartir entre todos los que haya. El número de desechables, que es el concepto los dropable, que es que si hay 6 y decimos que hay un dropable o un desechable, significa que cogerá las 5 mejores notas y repartirá este 60% entre las 5 mejores notas. Luego, el número de intentos en los problemas, cuándo se mostrarán las respuestas, a elegir entre siempre, respondida, intentada, cerrada. Pues el número de intentos, lo normal sería poner 2, por ejemplo, aquí habíamos puesto 20, y que como son exámenes nunca se mostrará la respuesta. En el caso de las actividades no calificables, que sería pues la respuesta se mostrará, a ver, ahora no funciona, bueno, pues no funciona, pero podríamos seleccionar que se muestre cuando respondida. Ahora mismo no, sí, allá va. Respondida y este sería nunca, ¿vale? Peso de los problemas, en principio 1, porque van repartidos, tantos problemas hay, cada uno vale igual con respecto a la nota. Si hay problemas numéricos, si hay que aleatorizar, que es algo que en principio no vamos a usar, y la cantidad, que esto nos lo calcula automáticamente con respecto a los que hayamos puesto aquí. O sea, aquí nos va a salir, que es examen y examen final. Bien, si nos fuéramos aquí y creáramos una nueva, imaginaos que queramos poner laboratorios, y que querramos darle, llamamos labo, y queremos darle un peso del 10%, y esto se lo quitamos de los exámenes, que ponemos un 50, y bueno, esto simplemente lo copiamos igual que el otro, seleccionamos con el botón derecho izquierdo del ratón apretado, control C, control V, y a partir de ahora en unidades podríamos decir que esto sea un laboratorio, y pues lo ponemos aquí, laboratorios. Y esto pues valdría a repartir entre todos los laboratorios el peso que hayamos puesto. Bien, con esto ya tenemos claro lo que es crear la lista de unidades o de módulos desde el principio.